En este módulo vamos a hacer una selección, un recorte de casos especialmente relevantes del bienio 2017-2018 y lo vamos a dividir en dos partes. En la primera vamos a tratar casos de derecho público, donde vamos a tratar algunas cuestiones institucionales, otras de control de constitucionalidad y de derecho administrativo. Y en la segunda parte vamos a tratar temas de derecho penal y garantías penales. El primer caso al que nos vamos a referir es el caso de 2017, Galíndez contra Ministerio Público Fiscal de la Nación. En este caso se resolvió la constitucionalidad del sistema de sorteos que había implementado el Ministerio Público Fiscal para regular el ingreso democrático. Esto es interesante más allá del caso en particular porque existen sistemas aleatorios o sorteos en muchos casos para establecer criterios de asignación de cargos, vacantes u otros beneficios. Lo que dice la Corte en este caso es que la exigencia de aprobar los exámenes sobre conocimientos técnicos satisface por sí misma el requisito de idoneidad, por lo cual la circunstancia de que no se confiera prioridad estricta según puntaje no supone ningún tipo de discriminación en relación al requisito de idoneidad, que es lo que establece la Constitución, haciendo notar que todos los postulantes que cumplan ese requisito determinado a través de la aprobación tienen idénticas posibilidades de ser elegidos. Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional contra Estado Nacional es un caso más conocido y tiene que ver con el tema de impuesto a las ganancias. Y en este sentido había una medida cautelar que eximía a un grupo de magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional que la Corte va a dejar sin efecto. La Corte dice que al examinar este tipo de medidas deben tenerse especial cuidado porque se trata de decisiones preliminares que por sus efectos expansivos pueden suspender total o parcialmente la aplicación de una ley vigente y de ese modo afectar la división de poderes, y concluyó que no existían razones suficientes para adaptar una decisión cautelar que en esta cuestión eximiera al cumplimiento de la ley a los sujetos representados por la actora. En otro caso, la Procuración del Tesoro perseguía la nulidad de un laudo y aquí la Corte rechazó esa nulidad, reafirmando un criterio restrictivo para la revisión de laudos arbitrales. Acá la Corte lo que hace es en verdad aplicar criterios que ya había definido con anterioridad sobre este carácter restrictivo en Otto, en Ricardo Agustín López del 2017, donde recuerda que las causales previstas en el Código Procesal Civil de Nación para la revisión de un laudo arbitral son taxativas y no habilitan el análisis sobre el mérito de lo resuelto. Esto se aplica a un caso de derecho público, pero también sería el mismo criterio el que debe seguirse cuando se tratase de dos privados. Finalmente, también hace notar que no procede a aplicar el precedente Cartellone, en el cual se hacía una excepción a esto, teniendo en cuenta que aquí el peticionante de la nulidad no había probado que lo resuelto por el árbitro violara el orden público. El caso Tandanor tiene que ver con lo que fue la privatización de esta empresa pública
En particular esto había sido la revocación de un auto irregular. Y esto es impugnado por quienes verificaron en el concurso preventivo de la firma, y la petición es rechazada por la Corte por falta de legitimación. Estos no están legitimados, dice la Corte, porque la protección de los derechos de terceros que se derivan de un acto administrativo está referida a la revocación de actos regulares y no a la de un acto irregular revocado en defensa del interés público. En ese caso, el único facultado para solicitar la declaración de nulidad de un acto revocatorio sería el destinatario del acto revocado, condición que no tenían los verificantes al concurso. Con este fallo queda confirmada o queda consolidada la anulación de la privatización de Tandanor. En el caso Carranza contra Ferrocarriles Argentinos, la Corte rechaza una demanda de usucapión, considerando que los hechos de los particulares no son hábiles por sí solos para operar la desafectación de los bienes públicos, pues requieren inexcusablemente de el asentimiento indubitable de la autoridad competente. Recordemos que tiene que haber un acto de desafectación que no puede presumirse y que tampoco, dice la Corte aquí, puede darse por el mero transcurso del tiempo. En Festival de Doma y Folclore, el Festival de Jesús María contra Estado Nacional, esta entidad había obtenido la inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad de un decreto que había eliminado las exenciones al IVA sobre los ingresos a espectáculos culturales. Y este fallo va a ser revocado por la Corte. Este es uno de los fallos que sale 3-2. La mayoría, decíamos, va a rechazar esto por la situación de que no se daban el requisito de afectación requerida para habilitar una acción declarativa de certeza. Recordemos que la afectación supone un gravamen concreto o en ciernes, que en tributario se traduce en una intimación de pago o actos de esa índole, cosa que no existía en el caso, por lo cual la mayoría entiende que no correspondía hacer lugar a la petición. Este es un tema interesante. La oposición de minoría, que propiciaba mantener esa declaración de inconstitucionalidad, hace también desarrollos interesantes que, al no tratarse de una cuestión coincidente con la admisibilidad, no confrontan o no quedan en minoría en este punto, y por lo tanto tienen algún viso de ser retomadas por una eventual mayoría de la Corte que declarara admisible una cuestión así. Por eso Lorenzetti y Maqueda hablan del principio de reserva de ley en materia tributaria, dicen que esto también se aplica a las exenciones y que este principio no cede en el caso de que se actúe mediante un mecanismo de delegación legislativa, vale decir, no sería válido que el Congreso le delegue al Ejecutivo la posibilidad de eliminar exenciones. Schifrin es uno de los casos más conocidos de 2017 y supone la revocación de otro fallo, el fallo Fay de 1999. Ambos fallos son bastante conocidos y versan sobre el límite de edad de 75 años para los jueces que se había establecido en la reforma de 1994 y invalidado en su oportunidad en primera ocasión allí en 1999. La Corte había dicho que la convención se había excedido porque esto no suponía, no era un tema específicamente habilitado para la reforma. Al dejar de lado ese criterio,
en el caso Schifrin, la Corte adopta una doctrina más deferente a los alcances del poder constituyente reformador. Un caso particularmente controversial a nivel doctrina y que solo vamos a reportar sintéticamente es el llamado Ministerio de Relaciones Exteriores sobre Exhorto, también conocido como caso Fontevecchia, porque deriva de un mandato que le había dado la Corte Interamericana a la República Argentina para dejar sin efecto una sentencia de la propia Corte Suprema de 2001 que condenaba a dos periodistas por unas publicaciones que había hecho en relación al expresidente Carlos Menem. Esta pretensión de que la Corte revoque esta sentencia es desestimada por la Corte, haciendo notar que en su lectura el texto de la Convención Americana no le atribuye facultades a ese tribunal internacional para ordenar la revocación de sentencias nacionales. Es necesario también aquí hacer referencia a cosas que suceden tiempo después de este fallo de febrero de 2017, pues la Corte Interamericana hace un seguimiento de ejecución de sentencias donde constata que este punto no había sido cumplido y le sugiere a la Corte Argentina diversas alternativas en ese sentido, y un fallo ya del segundo semestre de nuestra Corte, que no es fallo, sino resolución 4015 de 2017, sigue ese camino sugerido por la Corte Interamericana, que era no revocar la decisión, pero dejar asentado en una nota al fallo original que la misma había sido objeto de un fallo posterior, reprobatorio, digamos, de la Corte Interamericana. Entonces ahí la Corte Nacional dice que sí es compatible con la Constitución ese requerimiento de la Corte Interamericana de dejar asentada su decisión internacional en una sentencia nacional previa, esto es, sin revocarla explícitamente.